subí una historia a Instagram preguntando sobre qué trucos podría hacer para hacer un edit aquí en YouTube, pero fuisteis un montón los que me escribisteis y hubo un montón de variedad en lo que fueron las respuestas. Mi idea en un principio era hacer como una especie de videopart en la que hacía como una especie de edit y juntaba todos los trucos que me habéis escrito, pero se me ha ocurrido una idea mejor y es seleccionar los mejores trucos, puesto que me habéis escrito un montón de personas, y así ir uno por uno viendo cuántos intentos me cuesta hacerlo. Y también pienso que es una buena manera de dar publicidad a toda esa gente que me apoya cada día en la cuenta de Instagram. Pero antes de empezar a mostrar cuáles son los trucos que me habéis escrito, déjame calentar un poco, así que... ¡dentro edit! Ahora ya sí, habiendo calentado, vamos a ver qué me habéis escrito y qué no me habéis escrito y qué dificultad tienen los trucos, porque creo que hay algunos que son muy pero que muy difíciles y otros no tanto. Bueno, pues el primer truco que tenemos me lo ha escrito Music of Pana, que dice que haga un 3 flip a manual, así que voy a darle. Bueno, pues no ha sido nada difícil, para calentar ha estado más que bien, así que vamos con el siguiente. El siguiente lo escribe SinH_R, que dice 3 flip nose manual and only flip out. Así que este ya va siendo un poco más difícil, pero bueno, está bien, está bien. Este sí que es verdad que ha costado un poco más, pero bueno, dentro de lo difícil era fácil, así que vamos al siguiente. SK8 de Coast dice frontside viral flip. Que sea viral. Supongo que será frontside varial flip. O sea, varial flip a frontside reverse. Voy a hacer eso. Vamos con el siguiente, que dice frog fingerboarding, frog_fingerboarding, nollie switch heel. Vamos al lío. Siguiente, el señor apps_fb dice hospital flip. Lo odio. Vamos con el siguiente y esta vez Mendoza.fb dice nollie doble heel flip. Yo creo que vale. Yo creo que nunca había hecho nollie doble heel y creo que nunca lo voy a volver a hacer. Qué truco más difícil y qué truco más pesado, por Dios. Bueno, vamos con el siguiente, que dice JB_goat_selfmade, dice double thread to board slave. Cuando dice double thread supongo que será 3 flip doble flip, puesto que por lo menos en el mundo del skate es así. O sea, no creo que sea un 720 flip. Pensaba que me iba a costar mucho más, pero para nada, me ha salido la segunda. El siguiente me lo escribe Beard, que es Mike. Seguidle, por favor, os lo recomiendo. Le patrocina TechDeck y dice que haga nollie hard flip backside crooks. Así que vamos a darle. La verdad es que pensaba que iba a costar mucho más, pero ¿qué va? Ha salido rápido. El siguiente es de Ruby_fingerboard, que dice Big Spin Flip Frontside Blunt a 3 flip out. Eso es imposible. Lo que voy a hacer es
Big Spin Flip a Frontside Blunt, pero el 3 Flip como que no voy a ser capaz de hacerlo, yo creo. Voy a intentarlo. Como era de esperar y como es evidente, es imposible sacarlo a 3 flip a no ser que estés de pie y justo tengas la mano muy pero que muy vertical y lo claves el blunt muy vertical, pero en este caso estando así sentado es que no puedo hacerlo de otra manera, así que lo dejamos en Big Spin Flip a blunt y ya está. El siguiente es pozo.fb que dice Late Shove It, que supongo que será Ollie Late Shove It. Vamos a darle. Vamos con el siguiente, que es Bounty_Hunter_Scorpion, que dice Big Spin Backside Tail. Yo personalmente tengo que aclarar que no soy muy amigo de los Backside Big Spin, pero es que me va a costar un montón. Pero bueno, voy al lío. La verdad es que no me ha gustado nada cómo ha salido porque ha sido muy sucio, muy perro, pero la verdad es que para ser un backside big spin, que es un truco que odio, pues así se va a quedar, la verdad. Bueno, pues vamos con el siguiente y es David_FBMX que dice Switch Hard, Nose Green, Fakey Flip Out. Este me va a llevar mucho, pero que mucho tiempo, así que voy a ello. La verdad es que no me ha costado tanto como pensaba que me iba a costar, pero aún así tiene su dificultad ese truco y hay que echarle mucho tiempo y muchos intentos. Bueno, pues el siguiente es _Endo que dice Nolingwar 5-0 Frontside Flip Nose Grind. No sé si es que son dos trucos o es un mega combo que es imposible. Mira que lo he dicho en la historia, que no soy un robot, pero bueno, creo que son dos trucos, o sea, yo lo voy a dividir en dos trucos para que se pueda hacer. Iba a decir que iba a elegir uno, pero bueno, voy a hacer los dos, que tardo menos. Vamos con el siguiente que dice Stathis_lab.07 Dolphin Flip to Smith Grind to Kick Flip Out. Este es muy pero que muy difícil, la verdad. Vamos a darle. La verdad es que ha sido muy pero que muy feo y muy perro. He intentado repetirlo, pero es que no os podéis imaginar lo difícil que es y aparte el agobio que te entra, puesto que yo ahora mismo estoy sudando y es que es horrible ese truco. El siguiente es Raulana.fb y es un truco sencillito que dice Nollie Backside Tails. Así que vamos al lío. Yo pensaba que iba a ser muy fácil, puesto que no lleva ningún truco de flip ni nada de por medio, pero es que justo en el último momento cuando vas a clavar el tail es que se te escapa siempre, es imposible. Pero bueno, vamos con el siguiente y este es de mi amigo Fago.fb que dice Nollie 3 flip, nose manual, Nollie 3 flip out. Así que antes de darle te digo que le sigas, puesto que es muy pero que muy bueno este tío y aparte tiene un canal de YouTube, está abajo el link en la descripción. Estoy sudando otra vez, pero ahí te va, Faguito, un saludo. Y nada, seguimos. Gabri C77, que dice Nollie 3 flip, pivot, flip out. Te lo haces fijo. Claro que me lo hago fijo, pero si me das 5 horas. Voy a intentar este martirio. La verdad es que
que no ha sido el truco más limpio que haya hecho en mi vida, pero bueno, ahí tenéis el truco y ahí tienes el truco, Gabriel. Vamos con el siguiente, que sería warning.fb, que dice Nollie 3 flip, crook, Nollie flip out, sé que puedes. Ese sé que puedes me mata, la verdad, porque es como que estoy en la obligación de hacerlo ya. Vamos a intentarlo. No estoy contento por cómo ha salido, pero bueno, ha salido y la verdad es que menuda paliza me he pegado. Pero bueno, está hecho. Así que nada, hasta aquí el final del vídeo. Si te ha gustado mucho y quieres que haga una segunda parte, déjamelo saber abajo en los comentarios, dale un buen like y si no, escríbemelo en mi página de Instagram, que por cierto somos casi 11.500. Y nada, si veo que tiene mucho apoyo y gusta, haré una segunda parte, puesto que también me escribisteis muchos trucos y muchas cosas cuando subí esa historia, así que vosotros decidís. Y pues nada, si te ha gustado el vídeo me alegro un montón y nos vemos en el siguiente.